Buenas noches, Pablo. Mi pregunta va relacionada con lo siguiente. Creo que todos conocemos a la famosísima niña de Rajoy. Yo te propongo que en vez de una niña tengas una familia. Bien, esta familia está compuesta por 4 miembros. El papá está a media jornada. Tiene una deuda con la Seguridad Social por su etapa anterior como autónomo. La mamá también está a media jornada. Tiene 2 hijos en edad escolar, con todo lo que conlleva eso. Y además, uno de los hijos, en concreto una niña pequeña, es celíaca. Me gustaría saber cómo va a hacer Podemos, qué medidas va a tomar Podemos para que esta familia sea un poquito más feliz de lo que es ahora y sacarla de ese borde del precipicio. Perdón por alargarme. Muchas gracias por la pregunta, Roberto. De verdad que son preguntas más difíciles que en la televisión. El padre está a media jornada. Estoy a media jornada. Estás a media jornada y tienes una deuda porque has sido autónomo, ¿verdad? Eso es. Vale. Nosotros llevamos en el programa un plan de reestructuración de deudas para autónomos y para pequeños emprendedores. Esto no es ninguna limosna, ni es ningún regalo. Los autónomos, así como los pequeños emprendedores, son el motor de la economía. Si en un momento en el que además cambia el ciclo económico para bien y esas personas siguen teniendo una deuda que difícilmente pueden pagar como consecuencia de la irresponsabilidad de los sectores financieros que nos llevaron a la crisis, hablar de un sistema de reestructuración de deuda de los autónomos es hablar de justicia, pero también es hablar de eficacia. Y nosotros pensamos que las deudas se tienen que poder reestructurar, especialmente en un país en el que se ha rescatado a las entidades financieras responsables de haber cometido abusos con dinero público. Esto no solo porque es una cuestión de justicia, sino porque es más eficaz. Nosotros pensamos que con las entidades financieras que nacionalizó el gobierno del Partido Popular, porque quien ha nacionalizado bancos en España es el gobierno del Partido Popular, si se han socializado los costes, eso quiere decir que nos las quedamos los ciudadanos. Y con Bankia y con Mare Nostrum hacemos una banca pública que, junto a las entidades que han recibido ayudas, tienen la obligación de asegurar el crédito a las familias, a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es muy personal. ¿Cuánto ganas? 480 euros. Bueno, esto es... Menos que una ayuda. Esto es indecente. Indecente que una persona pueda ganar 480 euros. Nosotros tenemos un plan de renta mínima garantizada y de renta complementaria. Me enfada decir esto porque cuando planteamos esto hace 2 años, algunos nos llamaron populistas y ahora hay más formaciones políticas que han incluido planes de renta mínima y planes de renta complementaria. Eso sí, ninguno con un nivel de cobertura como el nuestro, que cubriría a 8,5 millones de personas y se financiaría con 15.000 millones de euros, que para que os hagáis idea de lo que significa, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, lo que nos cuesta el fraude fiscal al año son 48.000 millones de euros. Estamos hablando de 15.000 millones de euros al año, con lo que podríamos convertir la pobreza en España en historia. Este plan de rentas asegura una cobertura mínima de 600 euros, porque estamos en un país en el que más de la mitad de los parados no reciben absolutamente nada, y tienen que estar viviendo de la ayuda de amigos o especialmente de los jubilados, de los abuelos que hacen esfuerzos enormes para estirar la pensión, y una renta complementaria que llegue hasta los 900 euros, al tiempo que planteamos subir el salario mínimo. Son medidas transitorias, porque con esto no se puede vivir. Y esto no solamente es una injusticia, es que además esto implica que tú no puedas ni actuar como autónomo ni que puedas ser un consumidor que vayas a los negocios de tu barrio a comprar absolutamente nada. Esto en un país en el que en los últimos años ha aumentado el sueldo de los ejecutivos de los bancos, el sueldo de los ejecutivos de las empresas del IBEX 35...
y en el que algunos han llegado a decir que el presidente del Gobierno gana poco en España y que tendría que ganar 300.000 euros al año, porque si no, seguramente se va a ir a la empresa privada. Nosotros hemos planteado que los cargos públicos en un país como este tienen que dar ejemplo y por eso hemos planteado que ningún cargo público de Podemos puede quedarse con más de 3 salarios mínimos españoles, 1.930 euros al mes en 14 pagas. Eso no garantiza que se vaya a trabajar necesariamente mejor. Yo no estoy en contra de los buenos sueldos, pero hay una cuestión de decoro y de decencia. Con respecto a tu compañera, nosotros pensamos que la educación es un derecho y que la educación es un derecho quiere decir que es universal y gratuita desde que el niño nace, porque los niños cuando son pequeños no están para que les guarden en guarderías, sino para recibir educación infantil. Y en este país las guarderías privadas a veces cuestan más de 500 euros al mes y las públicas más de 200 euros. Alguien que gana 480 euros tiene muchas dificultades para pagar la guardería. Y lo mismo cabe decir de los libros de texto. Y que no me digan que esto cuesta mucho dinero, porque a mí no se me olvida cómo uno de los consejeros de Educación de la Comunidad de Madrid, según publica la prensa, se llevaba una mordida por cada concierto educativo. Yo soy perfectamente consciente del importantísimo papel de los concertados para cubrir históricamente en España plazas de la pública. Pero un gobierno democrático tiene que apostar siempre, siempre, siempre por la educación pública y no entender que la educación pueda ser un negocio. Llevamos en nuestro programa, que es una de las ventajas de haber hecho un programa participativo, que a veces hay gente que te alerta de cosas de las que no te das cuenta, una ley celíaca. Que esto lo podríamos relacionar con lo que hablábamos antes del TTIP. Cuando hay instituciones públicas que aseguran que los productos que se vendan en España tienen que tener un etiquetado adecuado y que todos los supermercados tienen que tener una oferta mínima de productos que puedan consumir los celíacos y que tenga toda la información, no se está haciendo algo que encarezca los costes, se está haciendo algo que responde a la obligación de las instituciones de proteger a su gente. No es caro, no cuesta hacer una ley celíaca, es simplemente responder a una realidad que existe y que además abarata los costes de la sanidad, porque cuando proteges en la prevención, después no tienes que asumir los problemas que vienen después. Bueno, solamente decirte, Pablo, y darte las gracias porque esta familia, que seguro que en España hay muchas familias parecidas, hemos separado un par de pasitos del abismo. Muchas gracias, Pablo, de verdad.